Tengan muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, quienes nos acompañan a través de lo largo de Chile y también de diferentes países que nos acompañan en esta transmisión. Muy bien, en esta tarde continuaremos estudiando el libro Maranata, El Señor viene, y el capítulo que vamos a estudiar hoy lleva por título ¿Cuándo es el momento de salir de las ciudades? ¿O cuál es la señal para salir de las ciudades? El texto base para la meditación y la reflexión de esta tarde se encuentra en Mateo 24, capítulo 15, Mateo capítulo 24, versículo 15, verso 16. Por tanto, cuando viereis la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Este es el texto base para la meditación y la reflexión de esta tarde, que nos habla de un tema de suma urgencia, sobre todo para el pueblo de Dios de estos últimos días, de estos momentos que vivimos en que se está cumpliendo todo. Al pie de la letra, todas las señales que están escritas en Mateo 24 se están cumpliendo. Por lo tanto, este texto va a tener una mayor relevancia para todos nosotros quienes estamos viviendo en estos últimos momentos de la historia de la humanidad. Este es una alerta que Jesús deja, es una señal clara que Jesús le deja a los discípulos de aquel entonces de cuándo era el momento que ellos debían huir hacia los montes, hacia los campos, hacia los montes. Y era algo sumamente importante porque la vida de ellos estaba en juego de acuerdo a obedecer o no obedecer aquella señal. El espíritu de profecía y la historia también nos relata de que todos los discípulos que estuvieron atentos a aquella señal que Jesús dejó en la mente de los discípulos, todos los que obedecieron a esa señal, dice que todos fueron salvos. Ninguno pereció y ninguno quedó encerrado ahí en Jerusalén, y a ninguno de ellos se les dio muerte. Entonces, hay una señal también para el pueblo de Dios de estos últimos días de cuál es el momento, cuándo debemos salir de las ciudades, y debemos estar atentos a esa señal más que nunca ahora, para, porque de ello depende nuestra vida y también de nuestra salvación. ¿Ya? Vamos a dar un vistazo, en primer lugar, a la palabra de Dios, a ver qué nos dice respecto a vivir en el campo, vivir en la ciudad. ¿Cuál fue el propósito que Dios siempre tuvo para sus hijos, para su pueblo y para sus fieles seguidores? Vamos a ver en primer lugar el caso de Adán y Eva. Génesis capítulo 2, versículos 8 y 9, dice que Dios puso a Adán y Eva en un huerto, en el huerto del Edén, para que ellos lo labraran y lo guardasen. Es decir, Dios puso al ser humano, a la primera pareja, en contacto con sus obras creadas, en contacto con la naturaleza, rodeados de las obras de Dios. Siempre fue el propósito de Dios que sus hijos vivieran en un entorno y un ambiente natural, así como Adán y Eva estuvieron en el huerto de Edén. Si seguimos avanzando en la historia, nos damos cuenta de que Enoc, por ejemplo, quien caminó con Dios, quien fue un ejemplo para nosotros hoy en día, dice la pluma inspirada de que Enoc vivía, no instaló su morada entre los impíos. Dice que se ubicó con su familia donde la atmósfera fuera lo más pura posible. ¿Ya? O sea, él no se fue a instalar en las grandes ciudades. Y dice que de vez en cuando visitaba a los habitantes del mundo para darles el mensaje que Dios le había dado. O sea, dice la pluma inspirada de que el pueblo de Dios, de que las ciudades van a ser amonestadas. Sí, dice, pero no con el pueblo de Dios viviendo en ellas, sino por medio de sus visitas para advertir a sus habitantes de lo que está por sobrevenir
a la tierra. ¿Ya? Eso era lo que hacía Enoc. Enoc no vivía en las ciudades, vivía en el campo, pero sí visitaba las ciudades para ir a predicar. Y eso es algo que no tenemos que olvidarnos tampoco. Por ejemplo, los que ya vivimos en el campo, en lugares apartados, no debemos quedarnos como ermitaños en estos lugares, sino que debemos dejar momentos, tiempos de visita a las ciudades para ir a predicar la palabra de Dios. Aquello que Dios nos ha comunicado acá en el campo, que nos ha revelado, nosotros debemos ir a predicarlo y darlo a conocer a las demás personas. Tenemos el caso también, hermanos, de Abraham. Abraham, ustedes saben que Dios se le reveló a él y le dio una orden, le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Es decir, Dios lo iba a guiar al lugar donde él quería que viviera. Abraham estaba en el lugar equivocado, Dios lo iba a llevar al lugar correcto. Vemos también el caso de Lot y toda su familia. Es un caso muy conocido por todos nosotros. Sabemos que Lot, con el objetivo, con la ambición, ¿no?, de adquirir mayores riquezas, tener mayores comodidades, se fue a instalar a las ciudades de Sodoma y Gomorra, tuvo riqueza, tuvo todo eso, pero lamentablemente perdió a casi toda su familia por haber tomado esta errónea decisión. ¿Ya? Dice, no seamos como Lot, dice. La misma voz que amonestó a Lot a que saliese de Sodoma, nos ruega hoy en día, salid de en medio de ellos y apartaos, y no toquéis lo inmundo. Quienes obedezcan esta amonestación encontrarán un refugio. Que cada hombre esté bien despierto y procure salvar a su familia. Dice que por la dilación de Lot, por haberse adormecido, por no haber tomado decisiones rápido en el momento en que realmente debía tomarlas, hizo que corriera peligro toda su familia. Si Lot se hubiera apresurado, dice, tal como el Señor lo deseaba, su esposa no se habría convertido en una estatua de sal. Entonces vemos, hermanos, cómo Lot fue en gran medida responsable de la pérdida de su esposa, de la corrupción de sus hijas, de aquella familia que no se quiso, que ni siquiera quiso salir con él cuando los ángeles lo estaban llevando a salir de aquella ciudad. O sea, nunca fue el propósito de Dios que sus hijos fieles se establecieran y vivieran en las ciudades. Siempre en las colinas, en los montes, en los lugares apartados, en los lugares donde estaban rodeados de la naturaleza. Vemos también cómo el pueblo de Israel, Dios los saca de un lugar también y lo libera para llevarlo a donde Él quiere que su pueblo viva, donde Él se va a revelar a través de todas las cosas que lo rodeaban, de las cosas naturales, y Él lo llevaba a una tierra que fluye, donde fluye leche y miel. Vemos también el caso ya en el Nuevo Testamento de Juan el Bautista, quien también fue muy importante el lugar donde él vivió, no vivió en cualquier lugar, ya él estaba en una zona desértica, apartada, ya porque él necesitaba momentos, tiempos de estar a solas con Dios, en meditación, en la naturaleza, para poder cumplir el gran propósito que Dios le tenía preparado a Juan el Bautista. Y recordemos que él era el precursor de Cristo en su primera venida y nosotros hoy en día somos los precursores de Cristo en su segunda venida. Por lo tanto, hay un paralelo ahí que se realiza entre Juan el Bautista también y nosotros. Ahora vemos el caso de nuestro modelo, de Jesús. Jesús, ¿cuál fue el lugar que Dios, su Padre, designó donde Jesús iba a vivir? Dice que Jesús pasó su niñez y su juventud en una aldea de la montaña, en un lugar apartado, en un lugar sencillo, rodeado también de la naturaleza y de las obras que Dios creó. Y dice que de todas las cosas que Jesús veía en su niñez y juventud, de ahí fue sacando todas aquellas
ideas y todos aquellos símbolos que él utilizaba en las parábolas, que él también después le contaba a las personas para enseñarles las grandes verdades de celestiales. Dice que Jesús vivió en un hogar apartado en los collados de Galilea. La tranquilidad de la aurora, del crepúsculo en el verdeante valle, las santas actividades de la naturaleza, el estudio de la creación y la providencia, así como la comunión del alma con Dios, tales fueron las condiciones y oportunidades que hubo en los primeros años de vida de Jesús. Esas fueron las condiciones, las circunstancias que rodearon al Hijo de Dios en su niñez y juventud. Dios también estableció a su Hijo en un lugar donde estaba rodeado de la naturaleza. Y sabemos también que uno de los lugares favoritos de Jesús ya en su adultez, ¿cierto? Cuando él ya recorría las ciudades para sanar, para predicar, tenía un lugar favorito Jesús. Y este era el Monte de las Olivas, dice. Era el retiro favorito del Hijo de Dios. Allí se iba a orar, se iba a meditar, se iba a hablar con su Padre y recibía de Dios para poder dar también nuevamente al otro día a sus semejantes. Hermanos, el mensaje de la sierva del Señor es un mensaje fuerte, es un mensaje urgente. Para nosotros dice, salid de las ciudades, salid de las ciudades, salid de las ciudades. Lo repite 3 veces la hermana Elena de Huay. Hermanos, y estos son mensajes que la hermana Huay los menciona hace más de 100 años atrás. O sea, hace más de 100 años la hermana Huay viene diciendo este mensaje de salir de la ciudad, de la importancia de vivir en el campo y no en la ciudad. Ahora, ¿cuál es el momento para salir de las ciudades? Hay un párrafo que dice, salid de las grandes ciudades tan pronto como sea posible. Tan pronto como sea posible. Pero ¿por qué Dios quiere que salgamos de las ciudades? ¿Cuál será su propósito? Bueno, en primer lugar, dice la pluma inspirada, que es para nuestra felicidad. Dios puso a Adán y Eva en un huerto porque sabía que ellos iban a ser felices allí, en un entorno natural. Y Dios sabe que nosotros también vamos a encontrar felicidad rodeado de las obras naturales de Dios. Dice que en el principio puso a nuestros primeros padres en un jardín, en medio de los hermosos panoramas y suaves sonidos de la naturaleza, y desea que sus hijos se deleiten hoy con esos panoramas y sonidos. O sea, en primer lugar, es para nuestra felicidad. Segundo lugar, es porque nos trae beneficio de tipo físico, de tipo mental y tipo espiritual. Dice que ni una familia en 100 se beneficiará física, mental o espiritualmente por vivir en la ciudad. Ni una familia en 100. Además dice que la fe, la esperanza, el amor y la felicidad se adquieren con facilidad, mucho mayor en los lugares retraídos, apartados, donde hay campos, colinas y árboles. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil que se desarrollen la fe, la esperanza, el amor y la felicidad en este tipo de entornos naturales. Hermanos, trae grandes beneficios, además espirituales. Dice, insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Dice, no consideréis que es una privación el ser llamados a dejar las ciudades para trasladarnos al campo. Allí esperan abundantes bendiciones para los que deseen aprenderlas. Dios tiene bendiciones preparadas para todos en los campos. No es una privación, no es un sacrificio. En realidad Dios nos tiene preparadas las más ricas bendiciones en el campo. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador, y al estudiar la obra de la mano de Dios, seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen de nuestro Señor Jesús. Hermanos, todos estos privilegios, todas estas ventajas, todos estos beneficios nos esperan
al vivir en el campo. Ahora, ¿por qué otra razón Dios quiere que salgamos de las ciudades? Porque Dios quiere salvarnos de las calamidades que van a venir en las grandes ciudades. Dice, este es el mensaje que Dios me ha estado dando. Fuera de las ciudades, vendrán terremotos, vendrán inundaciones, y no hemos de establecernos en las ciudades malvadas, donde el enemigo es servido a todo paso y donde Dios es a menudo olvidado. Se acerca el tiempo cuando grandes ciudades serán arrasadas. Ojalá que el pueblo de Dios tuviese un sentido de la destrucción que amenaza miles de ciudades ahora casi entregadas a la idolatría. Hermanos, y esto es algo que vemos, que todos nosotros vemos a diario: la inmoralidad, la idolatría, el olvido de las cosas de Dios, el no las leyes que están en contra de, de la ley de Dios que se encuentra establecida en su palabra. Es decir, Dios nos quiere salvar de estas grandes calamidades que van a sobrevenir sobre las ciudades idólatras, impías. El Señor llama a su pueblo a establecerse lejos de las ciudades, porque en una hora como la que no pensamos, lloverán del cielo fuego y azufre sobre ellas. Su castigo será proporcional a sus pecados. Tened la seguridad de que la instrucción para nuestro pueblo es de radicarse a kilómetros de distancia de las grandes ciudades. Hermano, la hermana Juan no puede ser más clara en cuanto a esto, y ella nos advierte. Así como Jesús advirtió en su palabra a los discípulos, también llega la advertencia a nuestros días. Corremos peligro. Nuestra vida y nuestra salvación está en juego si permanecemos viviendo en las ciudades. La vida y la salvación, no solo de nosotros, sino de nuestra familia, de nuestros hijos, depende de las decisiones que tomemos hoy. Hermanos, no es la voluntad de Dios que su pueblo se establezca en las ciudades, donde todo es agitación y confusión constante. Sus hijos deben evitar esto, pues el apresuramiento y el ruido desmoralizan todo el organismo del ser humano. Ahora, ¿qué otra cosa quiere Dios? Que salvemos a nuestros hijos. Dice, esta madrugada, decía el hermano Juan, no pude dormir después de las 2 de la mañana. Durante la visión de la noche me veía en una junta. Estaba rogando a varias familias que aceptasen las instrucciones establecidas por Dios y saliesen de las ciudades para salvar a sus hijos. Algunas de ellas dejaban pasar el tiempo sin tomar una determinación. Hermanos, hay familias, hay personas que tienen los medios para poder salir de las ciudades, pero no lo quieren hacer. Cuesta, es difícil poder desarraigarse, poder salir de la ciudad, poder dejar todas aquellas comodidades que muchas veces se tienen allí, los gustos y todo aquello, los recuerdos. Pero dice la hermana Joya acá que rogaba a muchas personas, pero dice que dejaban pasar el tiempo sin prestar atención a aquellos ruegos. Hermano, dice otro párrafo: enviad a los hijos a escuelas ubicadas en la ciudad, donde toda clase de tentación aguarda para atraerlos y desmoralizarlos, y la obra de la edificación del carácter será 10 veces más difícil, tanto para los padres como para los hijos. Hermanos, si ya es difícil edificar un carácter semejante al de Cristo, ser transformados a su imagen y semejanza, es 10 veces más difícil todavía en las ciudades, tanto para los padres como para los hijos. Las ciudades rebosan de tentaciones. Alejad a vuestros hijos de los espectáculos y ruidos de las grandes ciudades. Hermanos, durante la pandemia también se pudo ver cómo fueron afectados los niños, las familias, al estar en edificios, en departamentos, hacinados, los que estaban en casas muy juntas una de la otra, en edificios donde no podían salir, donde los niños tenían que estar encerrados, con las mascarillas, con todo.
Hermanos, viviendo en el campo es una realidad totalmente distinta y diferente. Dios está guiando a su pueblo y aquellos que han tomado la decisión ya estamos gozando, hermanos, de los beneficios y las ventajas que Dios nos da de estar en el campo. Yo lo vi con mis hijos como ellos, la pandemia prácticamente no les afectó porque acá podían salir libremente al campo a correr, a jugar, sin hacer uso de esa tediosa mascarilla que a todos nos tenía aburridos, ¿no? Entonces son cosas totalmente diferentes lo que se vivió en la ciudad a lo que se vivió en el campo durante la pandemia. Hermano, dice, es tiempo que nuestros hermanos lleven a sus familias lejos de las ciudades, a localidades más retiradas, sino muchos jóvenes y también personas de más edad, ya no solo los niños, no solo los jóvenes, sino también las personas de más edad serán entrampados y llevados por el enemigo. Hermanos, son muchos los beneficios, son muchos los propósitos que Dios tiene al llevar a sus hijos a vivir en el campo. Ahora hay otro motivo también. Dice que Dios quiere que tengamos independencia y autosustento. ¿Ya? Dice un párrafo, una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen su familia de las ciudades y la lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio. Acá hay otro propósito y otro plan de Dios. O sea, Dios quiere que aprendamos a cultivar, ¿cierto? Nuestras verduras, nuestras hortalizas y una serie de cosas para que podamos autosustentarnos, porque va a venir un momento, el pequeño tiempo de angustia, que dice que es algo previo al gran tiempo de angustia, y que el pueblo de Dios va a ser terriblemente probado, en donde van a venir leyes que nos van a prohibir comprar y vender. Entonces, ¿de qué nos va a servir estar en el campo? Que ya podemos cultivar nuestras propias cosas y podemos abastecernos ya de una manera independiente, autosustentarnos. Pero si nosotros dejamos para última hora el tema de salir de las ciudades, no vamos a tener el tiempo, ese aprendizaje, porque requiere, es todo un aprendizaje el poder vivir en el campo, el poder hacer que crezcan las verduras y todo lo que uno siembra, que crezca sano, y cuidarlo de las heladas, de las plagas, de todas aquellas cosas que afectan a las plantas. Entonces todo eso requiere un aprendizaje, requiere un tiempo. No es llegar y salir, sino que lo ideal es hacerlo con tiempo. Es por ello que la hermana Huay hace muchos, pero muchos años ya nos viene hablando y nos viene rogando acerca de esto. Hermanos, el texto que leímos en un inicio, el texto base, decía, por lo tanto, cuando viereis la abominación desoladora, que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, el que esté en la azotea, no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su ropa. Hermanos, había una señal para los discípulos de aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, ¿cierto? Cuando Jesús advirtió acerca de esto, muchos años después se cumplió esto. La señal era de que cuando vinieran los ejércitos romanos, ¿cierto? Y se establecieran sus estandartes y tocaran suelo santo, era el momento, dice, para salir, para huir, ya. O sea, no era ni siquiera pensarlo, o sea, había que huir en ese momento, dejar todo lo que uno tenía y huir a los montes, huir a las montañas. Esa era la señal para el pueblo de aquel tiempo. Y dice la hermana Huay, no está lejano el tiempo en que como los primeros discípulos seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así también la asunción de poder por parte de los Estados Unidos con el decreto que imponga el día de descanso papal
será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Hermanos, mucho ojo aquí entonces. La hermana Joya hace un paralelo y un paralelo entre la señal que Jesús dejó para los judíos cuando fueron sitiados por los ejércitos romanos. Esa era la señal para ellos, y la señal para nosotros de huir de las ciudades es cuando la nación de los Estados Unidos dice imponga la ley para el día de descanso papal, que será el día domingo. Esa será la señal para el pueblo de Dios. Pero hermanos, noten bien que hay una diferencia entre salir de las ciudades y huir de las ciudades. O sea, esa señal de la que habla la hermana White ya es para huir, o sea, para salir de inmediato. En cambio, la hermana White nos viene hablando hace más de 100 años de que salgamos de las ciudades. ¿Por qué? Por todos los beneficios que acabamos de estudiar y acabamos de ver. Beneficios de tipo físico, mental, espiritual, salvar a nuestras familias, librarnos de todas aquellas calamidades que van a venir sobre nosotros, porque la edificación del carácter es más fácil en el campo que en las ciudades, porque ni una familia de 100 se beneficia al estar en las ciudades. Entonces, en todo aspecto es mejor vivir en el campo. Dios quiere que su pueblo viva en el campo, y lo ideal es que ahora tomemos esas decisiones. No esperemos a que Estados Unidos, ¿cierto?, lance el edicto con la ley dominical, porque puede ser muy difícil en ese momento salir para el pueblo de Dios. Es por ello que Dios nos llama a hacerlo antes, a hacer los preparativos con tiempo, tener tiempo para aprender a cómo vivir en el campo. Si yo huyo y me voy, no voy a saber nada de qué tengo que hacer, cómo se hacen las cosas, etc. Dios nos llama a hacer las cosas con tiempo y de una manera también prudente. No salir tampoco a tontas y a locas, ¿cierto? Sino hacer las cosas de manera con prudencia y con tiempo, y pidiendo sabiduría y dirección a Dios, ¿no? Hermanos, dice, ahora también nosotros podemos decir, ya, está bien, tengo que salir de las ciudades, lo entiendo, ¿cierto? Entiendo que es lo mejor en todo sentido, pero ¿cómo lo hago? Si no tengo recursos, no tengo los medios, ¿cómo puedo salir? ¿Ya? Dice la hermana White también, y Dios deja su promesa en el Espíritu de Profecía, dice, de vez en cuando encontrarán lugares más amplios que podrán adquirir a un costo sorprendentemente bajo. Hermanos, si uno quiere realmente hacer la voluntad de Dios, Dios nos va a guiar, Dios nos va a ayudar económicamente en todos los sentidos para poder salir. Dice, Dios ayudará a su pueblo a encontrar tales hogares fuera de las ciudades. Dios nos puede presentar una oferta, una tremenda oferta, a un precio bajísimo, para poder obtener un pedazo de tierra. Sabemos que todo ha subido, el nivel de vida ha subido, los costos han subido, los terrenos siempre van subiendo, aumentando su valor y su precio, pero tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios misericordioso, un Dios que nos ha dejado sus promesas para ayudar a su pueblo a salir de las ciudades. Y Dios también, hay muchas ayudas que Él también permite que vengan. Recordemos todos los 10% que hubieron, los IFES que hubieron, las ayudas que hubieron, ¿qué hicimos con esos dineros? O sea, Dios de muchas formas a veces abre las puertas para que nosotros utilicemos esos dineros de la manera correcta, para poder hacer su voluntad, poder adquirir un pedazo de tierra y poder vivir de la forma que Dios quiere que nosotros vivamos. Hermanos, no seamos como Lot, no nos quedemos dormidos, no dilatemos en nuestra decisión, porque eso nos puede costar nuestra vida, nuestra salvación, y no solo la de nosotros, sino también la de nuestras familias y de las personas que nos rodean.
Hermanos, otro de los consejos es tener cuidado de no llevarse la ciudad al campo. Me puedo ir a vivir al campo, pero recordemos que, y yo he visto también, puede haber una casa que está en la punta del cerro, pero que está con una tremenda antena de DirecTV, que le llegan todos los canales de televisión, que tiene Netflix, que tiene internet, que tiene de todo. Lo que hay en la ciudad se lo lleva al campo. Hermano, no es lo que Dios desea, no es lo que Dios quiere de su pueblo. Dios nos llama a salir de la ciudad para estar en una comunión más íntima con Dios, para que edifiquemos un carácter semejante al de Cristo, al de nuestro Señor. Hermanos, hay un párrafo muy importante que dice: dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que los que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Hermano, y es algo que vimos en este estallido social que hubo también acá en Chile, donde había tal confusión, tal grado de destrucción, barricadas, fuego en diferentes lugares, explosiones. Hermanos, había tal confusión acá, era muy difícil. Cuando vino la pandemia, todos encerrados, se nos encerró a todos, todos vigilados, los militares afuera. Hermanos, va a llegar el tiempo en que va a ser esto mucho peor. Habrá tal contienda y confusión en la ciudad, dice la hermana White, que los que deseen salir ya no podrán hacerlo. O sea, hoy es el momento, ahora es el momento de tomar decisiones. Dios nos está abriendo una preciosa ventana por su infinita misericordia para salir antes que sea demasiado tarde. Hermanos, Dios nos llama en esta tarde a tomar decisiones. Que Dios nos ayude, apreciados hermanos y hermanas, para que Dios nos dirija, para que tomemos la decisión de servir a Dios, de hacer su voluntad en esta advertencia que Él nos da, de salir de las ciudades con tiempo. Dios nos está llamando, así como llamó a los discípulos del pasado. Dios nos está dando una advertencia clara, nos quiere salvar a nosotros, a nuestros hijos, de todo lo que está ocurriendo y que va a ocurrir. Y Dios, por su misericordia, nos envía nuevamente este mensaje. Que Dios nos ayude a aceptarlo, a asimilarlo. A los que no viven todavía en el campo, que vayan haciendo planes, que vayan viendo el tema de los recursos, vayan pensando, vayan tomando decisiones en familia. Y los que ya vivimos en el campo, no nos olvidemos de que no es transformarnos en ermitaños, sino que debemos dedicar tiempo para ir a predicar a las ciudades y también de no traernos la ciudad al campo, sino que tengamos una mayor comunión con Dios y seamos transformados de acuerdo a la imagen y la semejanza de nuestro Señor Jesús. Dios bendiga su palabra en esta hora, que pueda hallar cabida y que pueda tener efecto positivo en cada uno de nuestros corazones. Es mi deseo de oración en el nombre de Jesús. Amén.